tardes ya. Vamos a orar al Señor para que nos ayude y nos bendiga en este tiempo. Padre, te agradecemos nuevamente porque nos permites escuchar tu palabra, Señor, porque tú nos instruyes y nos santificas por medio de ella y también por medio de el mensaje de tu palabra, tú salvas a los pecadores. Señor, gracias por ello y te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo, que des a mis hermanos un corazón dispuesto, oídos para oír. Señor, que podamos crecer en el entendimiento de tu palabra, pero también que crezcamos en piedad, en que glorifiquemos tu nombre por medio de nuestras vidas, Señor. Te pido también que me ayudes a mí, que me des la gracia para transmitir tu palabra, que me ayudes en mi debilidad y en mi torpeza, Señor, y que tú uses este medio, como dice Pablo, este vaso de barro, Señor, para glorificarte en medio de la debilidad y para la edificación de tu pueblo, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie para leer el pasaje que estudiaremos hoy y vamos a el libro de Jonás, el profeta Jonás en el Antiguo Testamento. Jonás está después de Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y finalmente Jonás. Entonces está un poquito adelante de 5 libros adelante de Daniel. El día de hoy vamos a estudiar los versículos 1 al 3, pero vamos a leer todo el capítulo 1, que además es una historia fascinante. Jonás 1, del versículo 1 al 17, dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, la historia del profeta Jonás ciertamente es una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Incluso, muy probablemente es una de las primeras historias bíblicas que aprende un niño, ya sea algún niño que estuvo en la escuela dominical o en su propia casa. Y es una de esas historias que fácilmente podemos recordar. Y la razón por la que esta historia es tan conocida para todos nosotros y por la que la podemos recordar fácilmente es porque está escrita de una forma que rápidamente atrapa nuestra imaginación. Nos habla de una gran tormenta en el mar, como ya hemos leído. Nos habla de un hombre que fue tragado por un pez y luego escupido en la playa. Nos habla al final de una planta que crece muy frondosamente, pero poco tiempo después se marchita. Además nos habla de algo bastante curioso, extraño, de un siervo de Dios, de un profeta. Pero este siervo de Dios es desobediente e incluso parece bastante berrinchudo en algunas partes. Así que todo esto rápidamente atrapa nuestras mentes, imaginándonos cada escena de esta historia. Sin embargo, aunque podemos tener cierta familiaridad con la historia bíblica de Jonás, puede ser que realmente no la conozcamos o que pasemos por alto el mensaje. Dios en su providencia gobernó cada uno de los eventos de esta historia que sucedió hace aproximadamente 2800 años, sucedió en el siglo VIII antes de Cristo, y lo digo porque no lo vamos a tomar como una historia ficticia, como un cuento, o incluso como una de las parábolas que contó el Señor Jesús, sino que es una historia que realmente sucedió y que Dios nos la ha dejado por escrito, como dice Timoteo, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos quiere instruir Dios por medio del libro de Jonás? ¿Qué es lo que nos enseña este libro? Y creo que hay dos cosas que inmediatamente se vienen a nuestra mente cuando pensamos en la enseñanza del libro de Jonás. La primera y la más obvia que podemos mencionar sobre la enseñanza del libro de Jonás es: no debemos ser desobedientes como Jonás, porque si somos desobedientes vamos a tener consecuencias. Esa es seguramente la primera enseñanza que se nos podría venir a la mente cuando leemos esta historia. Y la segunda, tal vez bastante común, es que este libro nos enseña que Dios quiere que llevemos su palabra a las naciones que no lo conocen, a las naciones paganas. Dios quiere levantar misioneros o animar a que se levanten misioneros para llevar su palabra a regiones distantes, lejanas. Y en sí mismo estas dos enseñanzas no son erróneas. Creo que realmente sí podemos aprender eso, que no debemos ser desobedientes como Jonás, que la desobediencia tiene
consecuencias. También creo que es correcto que nos anima a predicar en lugares donde no se ha oído el nombre de Cristo. Además tenemos posiblemente muchas otras enseñanzas prácticas y morales para nuestra vida a lo largo de todo el libro, y que conforme vayamos avanzando con el favor de Dios, sí vamos a estar considerando enseñanzas que aplican para nuestra vida, para cómo debemos vivir de forma agradable al Señor. Pero algo que quisiera que tengamos presente en este libro del Antiguo Testamento es que no se trata principalmente de Jonás y la ballena o el gran pez. No se trata principalmente de Jonás y su mal carácter. Se trata principalmente del Dios soberano de Jonás y su compasivo y misericordioso carácter. Trata de este Dios que particularmente se revela aquí como compasivo y misericordioso. La lección que debía aprender el profeta Jonás y nosotros juntamente con él no era solamente no vuelvas a ser desobediente la próxima vez que te dé una instrucción. La lección principal que Jonás debía aprender por medio de todo lo que sucedió, por medio de esta dura providencia para su vida, era la siguiente: nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, es compasivo y misericordioso. Y Él es compasivo y misericordioso no solo para con nosotros, no solo para conmigo, sino también para con otros pecadores. Eso es lo que debía aprender Jonás. Además, a la luz del Nuevo Testamento, la historia del profeta Jonás tenía el propósito de parte de Dios de prefigurar o anunciar de antemano que Cristo moriría, pero que también resucitaría al tercer día. A veces podemos preguntarnos, ¿por qué en el Nuevo Testamento Jesús dice que tiene que resucitar al tercer día conforme a las Escrituras? Y uno dice, ¿en dónde está esa profecía que iba a resucitar al tercer día conforme a las Escrituras? Y una de esas Escrituras es el libro de Jonás. Porque en Mateo 12:40, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, Jesús dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, este aspecto de la resurrección de Cristo vamos a tratarlo cuando primeramente Dios lleguemos a un pasaje más adelante. Creo que es el capítulo 2 y 3. Así que esto es lo que debemos de tener en cuenta cuando leemos el libro de Jonás. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es compasivo con los pecadores. Y este correcto entendimiento de Dios, esta doctrina del carácter de Dios, no solo debía estar en nuestras mentes, como lo estaba en la mente de Jonás, sino que también debe llevarnos a examinar nuestro propio corazón, a examinar cómo eso afecta nuestra vida delante de Él. Como dice un comentarista, una cosa es conocer la doctrina de la salvación por gracia, y otra cosa es conocer la gracia de la doctrina de la salvación. Lo voy a repetir, dice, una cosa es conocer la doctrina de la salvación por gracia, y otra cosa es conocer la gracia de la doctrina de la salvación. Así que el Señor nos ayude a que sigamos conociendo esta gracia del Señor en nuestras vidas y deseándola con los demás, con nuestro prójimo. Ahora enfoquémonos
en los primeros 3 versículos de este libro profético, donde veremos 3 cosas. Número 1, veremos quién era el profeta Jonás. Número 2, cuál es la comisión que Dios le dio a Jonás o la orden que Dios dio a Jonás. Y número 3, veremos cuál es la respuesta de Jonás ante esta orden de Dios. Los primeros 2 puntos van a ser un poco más breves que el tercero. El tercero va a ser el más extenso. Así que, en primer lugar, ¿quién era el profeta Jonás? Y eso lo comenzamos a ver en el versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Bueno, de entrada no nos dice mucho sobre Jonás, pero podemos decir que el nombre de Jonás significa paloma. Y además este versículo nos dice que era hijo de un tal Amitai. Nada más tenemos esa información aquí. Ahora, fuera de este libro, fuera del libro que lleva su nombre, el profeta Jonás solo es mencionado en el Antiguo Testamento, en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 14, si gustan acompañarme ahí. El libro Segundo de Reyes, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 23 al 27, vamos a leerlo. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él, hablando de este Jeroboam II, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y si gustan quedarse ahí en sus Biblias un momento. Pero lo que tenemos aquí es un poco de más pistas sobre quién era Jonás. Dice ahí en el versículo 25, justo al final, dice que era de Gat-Hefer. Este lugar pertenecía a la tribu de Zabulón, en la parte norte de Israel, en la región de Galilea, donde luego, como vemos en los evangelios, Jesús estuvo frecuentemente predicando ahí, en la región de Galilea. Y por esa zona era Jonás, de Gat-Hefer. Y particularmente nos dice aquí, ahí mismo en el versículo 25, que Jonás era siervo y profeta de Dios. Este era su oficio, esta era su ocupación. Así que él tenía el enorme privilegio de recibir la palabra de Dios para luego comunicar y transmitirla al pueblo. No todos tenían este privilegio en el pueblo de Israel de recibir esta revelación para transmitirla al pueblo. Era algo particular que Dios le había dado como ministerio a los profetas. Ahora, este ministerio profético de Jonás estaba localizado o enfocado en el reino del norte de Israel, como también nos lo deja ver este pasaje que hemos leído en Segundo de Reyes. Además, también este pasaje nos deja ver que Jonás ejerció su ministerio durante el reinado del malvado rey Jeroboam II. Dice ahí en el versículo 24
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam II, según este pasaje, fue un rey malvado. Fue un rey que siguió los caminos del primer Jeroboam, del primer rey del reino del norte de Israel. Así que Jonás ejerció su ministerio durante un tiempo en el que el pueblo de Israel tenía, o la parte norte de Israel tenía un rey malvado. Además, era un tiempo de mucha decadencia moral y espiritual en Israel. Había mucho pecado y de hecho durante este tiempo también es que el profeta Oseas escribe su mensaje y si recuerdan, Oseas les dice, es que ustedes son como una mujer adúltera que ha dejado al Señor, que se ha ido tras los ídolos. Y en ese mismo tiempo es que le tocó vivir y ejercer su ministerio al profeta Jonás, un tiempo de decadencia espiritual en Israel. Y a pesar de todo ello, a pesar de este rey malvado, a pesar del pecado del pueblo de Israel, Dios les levantó a este profeta y Dios les dio su palabra y les dio una palabra, al menos con Jonás, una palabra de gracia, una palabra de misericordia. Porque si se fijan allí en 2 de Reyes 14, en el versículo 25 dice, él, o sea, Jeroboam, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel. Es decir, este rey pudo recuperar una parte del territorio de Israel que se había perdido debido a las invasiones. Jonás les profetizó y les dijo, Dios les va a dar victoria, Dios incluso les va a permitir recuperar un poco del territorio que han perdido. Entonces, Jonás fue levantado para dar una palabra de gracia. Estas palabras de gracia era obviamente para llevarlos al arrepentimiento, pero al final ellos, con tanto pecado, con este apartarse del Señor, realmente no merecían nada de esto y sin embargo, Dios les mostró su compasión y su favor a Israel por medio del profeta Jonás. Y esto es importante porque sirve de trasfondo al libro de Jonás, porque vemos que el profeta había atestiguado de primera mano que Dios tiene misericordia de los pecadores, que Dios tiene misericordia de los que son indignos. Él lo había visto en su propia vida al ser llamado un profeta de Dios, y él lo había visto en la vida del pueblo de Israel, que habiéndose apartado del Señor, habiendo ido tras los ídolos, les permitió al menos por un tiempo tener victoria a sus enemigos, recuperar algo de su territorio. Y incluso por mano de este rey malvado Jeroboam II. Así que Jonás conocía bien la gracia de Dios. En segundo lugar, veamos la comisión que Dios le dio a Jonás. Regresando al libro de Jonás, capítulo 1, dice en el versículo 2, que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una instrucción bastante clara, bastante sencilla la que Dios le había dado a Jonás. Él debía ir a Nínive. Y Nínive no era una ciudad que formara parte del pueblo de Israel. Nínive era parte del reino de Asiria, a muchos kilómetros de distancia del territorio de Israel. Entonces Dios lo mandó que viajara, que caminara o se trasladara a Nínive y ahí proclamara este mensaje. Ahora, si ustedes recuerdan, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios continuamente levantaba profetas en medio del pueblo de Israel. Pero cuando los levantaba Dios, ellos debían de proclamar el mensaje dentro de la comunidad del pueblo, dentro del pueblo del pacto, del pueblo de Israel. No era común que Dios levantara profetas y luego los enviara de misioneros a otras naciones. Así que lo que tenemos aquí en Jonás
en cuanto a este llamado de salir de Israel e ir a un lugar tan lejano como Nínive es algo bastante curioso, bastante diferente a lo que comúnmente sucedía con los profetas en el pueblo de Israel. Ahora, se dice aquí en el versículo 2 que debía ir a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive era una ciudad grande en tamaño, era una ciudad grande en población, era una ciudad grande en importancia. Era posiblemente la capital o una de las capitales de Asiria. Era entonces grande en importancia. Pero sobre todo Nínive era grande en maldad, grande en pecado. Estos hombres, los ninivitas o los asirios, se caracterizaban por su terrible crueldad. Miren cómo lo describe el profeta Nahum. Está ahí adelantito de Jonás. Sí, 2 libros adelante está el profeta Nahum, que también habló acerca de Nínive. Y si se fijan, Nahum en el capítulo 3, en el versículo 1 y 3, Nahum le pronuncia estos lamentos, estos ayes. Dice: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Y el versículo 3 dice: jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Así que Nahum describe a Nínive como una ciudad bastante cruel y sanguinaria. Además, a veces algunos reyes de los asirios tenían por costumbre a sus enemigos, ¿cómo se dice? Despellejarlos, básicamente, desollarlos, cortarles los labios, cortarles las manos a sus enemigos. Así que eran bastante malvados. Además, como nos dice ahí, también eran mentirosos y cometían otro tipo de pecados. Y Dios había visto toda esa maldad. Es verdad, Dios tenía sus ojos puestos de manera especial en Israel. Él cuidaba a ese pueblo. Pero eso no quiere decir que no veía lo que sucedía en los otros pueblos y naciones. Todos los seres humanos, todos los reinos del mundo están bajo el dominio del Dios soberano, de Jehová. Todos los reyes, todos los reinos, todos los hombres darán cuentas a Él. Así que Dios observaba la maldad de los ninivitas. Y esta maldad, dice aquí, que se había acumulado de tal manera que había llegado hasta los cielos. No solamente era visible su maldad, también podríamos decir que era incluso audible a través de los clamores de toda la gente que seguramente era maltratada, era oprimida. Y por eso Dios mandó al profeta Jonás a predicar a esta tierra, a predicar una palabra de juicio y de advertencia. Dice ahí, pregona contra ella, dice Jonás 1:2. Era una palabra, una predicación de una advertencia muy fuerte para ellos. Y ahora pasemos al punto 3, donde vemos la respuesta de Jonás a esta orden de Dios, en el versículo 3. Jonás 1:3 dice: y Jonás se levantó, como Dios dijo, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Obviamente, en lugar de obedecer la palabra de Dios, Jonás se levantó y se encaminó en la dirección totalmente opuesta a Nínive. En lugar de ir
sería el este, si ustedes me ven de frente, hacia el este, hacia Nínive. Jonás se levantó y se fue hacia el oeste, completamente la dirección contraria, nos dice aquí, a Tarsis. Algunos dicen que Tarsis se ubica en lo que actualmente es la región de España. Pero bueno, el punto principal de aquí es que Jonás se levantó para hacer exactamente lo contrario a lo que Dios le había dicho. Ve hacia el este, ve hacia Nínive, hacia esa tierra. ¿Y Jonás qué hizo? Se levantó y se fue hacia Tarsis, hacia el mar. ¿Y por qué hizo esto Jonás? ¿Qué es lo que lo motivaba para desobedecer de una manera tan fuerte a Dios? Bueno, algunos han dicho que tal vez Jonás tuvo miedo de ir a Nínive al conocer la crueldad de estos hombres. Otros dicen que tal vez le pareció bastante extraño que Dios lo mandara a predicar a una nación pagana, que lo hiciera salir del territorio de Israel. Y otros mencionan que tal vez le parecía una tarea bastante difícil el hecho de emprender un viaje tan largo, el hecho de ir solo, no saber qué peligro se iba a enfrentar. Incluso una vez llegando a Nínive, tal vez pensó que iba a recibir bastante oposición. Imagínense, iba a ir a una ciudad que no era su pueblo y les iba a hablar en su contra. Entonces, algunos por eso piensan que le parecía una tarea muy difícil. Pero la verdadera razón, el mismo Jonás nos la da. Aquí el narrador en el libro de Jonás no nos dice en el capítulo 1 la motivación. Se espera bastante como para que mantener en suspenso al lector, pero vamos a leer el capítulo 4, versículo 2, donde encontramos la razón de por qué Jonás no quiso ir. Jonás capítulo 4, versículo 2. Después de que finalmente Jonás va a Nínive y les predica, después le dice ahí Jonás 4:2, y Jonás oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Así que parece que Jonás no tenía problema con ir a enfrentar dificultades ni pensar lo que le pasaría en el viaje. Él tenía un problema de corazón. Él aborrecía la idea de que Dios mostrara su compasión y su bondad con gente tan malvada como los ninivitas, con este pueblo que incluso era enemigo de Israel y que años más tarde los llevaría cautivos. Jonás aborrecía la idea de que Dios mostrara compasión para con ellos y por eso no quiso ir. Y se me hace curioso la forma de pensar de Jonás aquí cuando escucha: ve y levántate y pregona un mensaje contra Nínive, un mensaje de juicio por la maldad. Pero se me hace curioso que Jonás no pensó esto. Sí, qué bueno que ahora les voy a llevar este mensaje aterrador a estos malvados y ahora sí, estos ninivitas van a conocer qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tal vez algunos podrían pensar así. Si tanto los aborrecía, ¿por qué no quiso ir a decirles este mensaje tan fuerte, tan aterrador? Pero Jonás era, podemos decirlo así, buen profeta o buen teólogo, y lo que pensó era más complejo, más sofisticado. Lo que pensó es esto: este mensaje de juicio que Dios me ha mandado a ir a pregonar a Nínive abre la puerta, abre la posibilidad de que los malvados ninivitas teman el mensaje, se arrepientan de su maldad, y si eso pasa, entonces Dios va a mostrar su gracia para con ellos y no los va a destruir. Y esa idea no me agrada para nada. Así que
Jonás conocía a su Dios, Jonás conocía al Dios compasivo, como dice él, Dios clemente, piadoso, y él sabía que detrás de ese mensaje de juicio, si el pueblo, si los ninivitas se arrepentían, iban a recibir la gracia de Dios. Jonás conocía bien su teología, conocía bien a su Dios. Él sabía que el que lo mandó a pronunciar palabras de juicio no era un Dios caprichoso como el de las naciones paganas, no era un Dios que ese día se levantó de malas bastante enfurecido. Jonás sabía que el que lo había mandado a pregonar este mensaje era el Dios inmutable como una roca, el que no cambia, el que es lleno de gracia y compasión, el que había mostrado su misericordia para con el pueblo de Israel librándolos de Egipto, el que es poderoso y soberano, el que tiene en su mano los corazones de los reyes y el que puede transformar al peor de los pecadores en su siervo. Jonás conocía a su Dios. Y este Dios es el que le mandó a pregonar este mensaje de juicio y advertencia. Ahora, es interesante, el mensaje en sí mismo no parecía muy lleno de amor. No era como que les iba a decir, queridos hermanitos, ninivitas, ya deberían de abandonar sus pecados. No les iba a hablar así, les iba a hablar bastante firme, bastante fuerte. Les iba a hablar que iban a ser destruidos. Tal vez les dijo, ¿han oído la historia de Sodoma y Gomorra? Así van a ser destruidos ustedes si no se arrepienten. El contenido del mensaje tal vez no era externamente el más amoroso, pero los propósitos de Dios eran de gracia, era que ese mensaje retumbara en sus conciencias y los llevara al arrepentimiento, como haciendo una aplicación rápida aquí, como lo es el mensaje que predicamos, el mensaje del Evangelio, que muchas veces lo predicamos primero las malas noticias, decimos, estás pecador, estás en pecado, vas camino al infierno, cada día tu vida pende de un hilo, si no te arrepientes vas a perecer eternamente. No son las palabras más amorosas, pero el propósito es de gracia, de que despierte, de que sea conducido al arrepentimiento. Nunca nuestra intención debería ser solo parecer muy rudos, muy aterradores con el mensaje. Debemos de predicar la verdad con firmeza, pero esto tiene el propósito de llevar al pecador al arrepentimiento. Ahora, hermanos, la reacción que tuvo Jonás al desobedecer a Dios y al no querer ir a predicar a Nínive nos muestra tanto su propio carácter como también el carácter del pueblo de Israel colectivamente. Jonás de alguna manera funge como un representante de todo el pueblo de Israel. No solo es que Jonás tuviera este problema de odio contra los ninivitas, él era una pequeña muestra del odio que tenían los israelitas, incluso que permaneció hasta el tiempo de los fariseos en el tiempo de Jesús, que también aborrecían a gentiles, a los pecadores, a los cobradores de impuestos. Ellos tenían esto en su corazón. Ellos, en el tiempo de Jonás, habían cultivado en su corazón una idea de superioridad sobre las demás naciones. En lugar de considerar la gracia de Dios con ellos, la bondad de Dios demostrada a lo largo de su historia, en sus propias vidas, y llevarlos a la humildad, al deseo ferviente de que otros conocieran a este Dios, los israelitas se llenaron de orgullo. Sentían que eran dignos de la bondad de Dios, mientras que todos esos paganos de las otras naciones, esos idólatras, ellos no eran dignos de recibir la bondad de Dios. Y todo este pensamiento es algo que estaba en el corazón tanto de Jonás como del pueblo de Israel. Y ahora ahí el pasaje de Jonás 1 nos enfatiza la obstinación de Jonás. Nos menciona 3 veces que se fue a Tarsis, además nos menciona 2 veces que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y luego dice, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, ya hemos dicho que Jonás era
bastante buen teólogo. Conocía bastante bien las escrituras también. Incluso tenía memorizados los salmos, como se ve en el capítulo 2 del libro. Y cuando leemos que iba a huir de la presencia de Jehová, nos preguntamos, bueno, Jonás, ¿acaso no sabes que Dios es omnipresente? ¿Acaso no has leído el Salmo 139? Si gustan acompañarme ahí. Salmo 139, que todos lo conocen, que lo hemos cantado frecuentemente aquí. Salmo 139, versículos 7 al 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y decimos, Jonás, ¿no conoces ese pasaje? ¿No conoces que Dios es omnipresente? Pero hermanos, Jonás sabía que Dios está en todos lados. Jonás sabía que Dios es omnipresente, que no es posible esconderse de Él. Pero aquí lo que quería hacer Jonás no era tanto huir de la omnipresencia de Dios. Él quería huir de Israel, de la tierra donde Dios había decidido hacer su morada, donde estaba su presencia especial, donde estaba el templo, donde estaba el arca del pacto. Jonás quería ir a un lugar donde Jehová no fuera adorado, donde no estuviera su presencia especial, donde no estuvieran sus hermanos profetas para exhortarlo, y donde finalmente Dios no le volviera a hablar y Dios no le volviera a dar instrucciones. Un comentarista menciona que Jonás, conociendo a su Dios, tal vez pensó que si huía de la presencia de Dios, ya Dios no le iba a hablar, ya Dios no le iba a seguir molestando con esa comisión, y Dios iba a escoger a otro profeta tal vez más obediente, más dócil. Tal vez pensó, si Dios realmente quiere llevar su palabra a Nínive, Jonás pensó, yo no voy a participar y que busque a otro. No quería ser parte de ese plan de Dios de mostrar misericordia a una ciudad tan perversa como Nínive. Así que en última instancia, huir de la presencia de Dios, en el caso de Jonás, es que estaba huyendo de su llamado como profeta, de su llamado como siervo de Dios. ¿Cuál era la tarea de los profetas? Era justamente estar en la presencia de Dios, buscarlo, recibir su revelación y comunicarla al pueblo. Y él que dijo, no, yo no quiero más estar en la presencia de Dios, yo no quiero seguir recibiendo esa revelación. Así que Jonás huye y se dirige al puerto de Jope, según el mismo versículo 3. Jope era un lugar que durante esos tiempos no estaba bajo el dominio israelita, era una tierra de paganos, así que cuando llega a Jope ya tenía medio plan cumplido, medio plan avanzado. Parecía que todo estaba funcionando bien, que al menos había dado el primer paso firme de huir de la presencia de Jehová al estar en un puerto que no pertenecía a Israel. Y dice ahí que en Jope halló una nave que partía para Tarsis. Qué gran casualidad tuvo aquí el profeta Jonás. Tuvo justamente cuando él llegó una nave, un barco, iba a partir para Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero era la buena mano de Dios prosperando sus planes, era la providencia de Dios poniéndole las cosas para que él desobedeciera. Por supuesto que no. Jonás estaba desobedeciendo al Señor de una manera terrible. Además, Dios le dio una instrucción sumamente clara, sumamente sencilla, de ir predicar en Nínive. Dios no le dio a Jonás una visión apocalíptica como a Ezequiel, que tal vez le costaba trabajo descifrar.
Dios le dio una instrucción muy sencilla. Así que el problema, como ya hemos mencionado, no estaba en su capacidad de entender, no estaba en su mente, el problema estaba en su corazón, el problema estaba en su voluntad. Y hablando de esta providencia que parecía favorecer los planes de Jonás, me gusta lo que dice el pastor Sinclair Ferguson, es un pastor escocés moderno. Él dice esto: no seas guiado por la providencia cuando te niegas a ser guiado por la palabra de Dios. No seas guiado por la providencia cuando te niegas a ser guiado por la palabra de Dios. Y es que lamentablemente, haciendo una aplicación breve aquí, muchas personas viven así, muchas personas y cristianos inclusive tienen esta mentalidad algo mística de vivir por impresiones, vivir de voces, vivir de señales y sueños y cosas parecidas, en lugar de atender la clara palabra de Dios. Así que de aquí, rápidamente, aprendemos que no debemos guiarnos por las circunstancias, aunque nos parezcan muy favorables, cuando son evidentemente contrarias a la palabra de Dios. Y bueno, esto es lo que nos narran los primeros 3 versículos, y como sabemos en la historia y como leímos al principio, vemos aquí en el libro de Jonás que a pesar de la desobediencia del profeta, el Señor soberano, el Señor grande en misericordia incluso para con él, iba a cumplir sus propósitos tanto con Jonás mismo, con los marineros, como con los ninivitas. Nada iba a frustrar los planes de este Dios soberano y misericordioso. Y ahora, hermanos, me gustaría hacer algunas aplicaciones respecto a esto. En primer lugar, hermanos, si has conocido no solo las doctrinas de la gracia, que es muy importante tener un buen entendimiento doctrinal de qué es la salvación solamente por gracia, sino si también has conocido la gracia de Dios en tu propia vida por medio de el perdón de Cristo, deberías preguntarte, yo también, deberíamos preguntarnos cada uno, ¿nos lleva esta gracia de Dios a la gratitud ante Él? ¿Nos lleva esto a vivir en humildad delante de Dios? ¿Nos lleva a querer también que Dios muestre su bondad, su misericordia para con nuestro prójimo? ¿O hay algo de Jonás en nuestros corazones? ¿Hay algo de ese espíritu de Jonás en nosotros? De no querer la bondad y la gracia de Dios para algún hermano, de no querer que la gracia de Dios se manifieste en alguna persona. Justo ayer en la noche en el devocional familiar nos tocaba leer Colosenses 3. Si gustan acompañarme ahí. Colosenses 3 nos habla de un poco de esto. Eh, 3:12, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Creo que debemos de examinar nuestro corazón y pedir la gracia del Señor para que vivamos como lo dice aquí el apóstol Pablo, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también lo hagamos con nuestro prójimo y principalmente con nuestros hermanos. En segundo lugar, este pasaje de Jonás, y bueno, todo el libro de Jonás nos muestra algo, que el Señor usa su palabra y usa su providencia para tratar
esas áreas de nuestro corazón que necesitan ser santificadas. Dios le habló a Jonás con la orden, con la encomienda de ir a predicar a Nínive para llevarlos al arrepentimiento. Pero también Dios le habló a Jonás para enseñarle algo, para revelar la condición de su propio corazón a la luz del carácter misericordioso y clemente del Señor. Saben, hermanos, Dios es como un experto cirujano espiritual que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe dónde necesitamos ser tratados, dónde incluso nosotros no nos damos cuenta que hay problemas en nuestra vida. Y Dios usa su palabra, Dios usa su sabia providencia para tratar esas cosas en nuestra vida, para mostrarnos esas áreas que pensábamos que las teníamos bajo control, para mostrarnos esas cosas a las que creíamos que éramos inmunes. Nos muestra pecado que todavía hay en nosotros. Y sin embargo, como Jonás, muchas veces buscamos huir de la presencia del Señor. Buscamos huir al hacer oídos sordos a lo que el Señor nos muestra en nuestras vidas. Pero nuevamente, hermanos, el Señor es grande en misericordia. Y como Jonás nos arrastra hacia Él, nos lleva al arrepentimiento y nos vuelve a encaminar para que hagamos su voluntad por pura gracia, como leíamos, ahorita me acordé, en el Salmo 119, al final como dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Y eso es lo que Dios hizo con Jonás y es lo que Dios hace con nosotros. Nos arrastra y nos atrae hacia Él como ovejas errantes. En tercer lugar, este pasaje nos enseña a que no huyamos de la presencia de Dios. No podemos huir de su omnipresencia, Dios todo lo ve, Dios nos conoce hasta en lo más solitario de nuestras vidas. Sin embargo, podemos a veces huir de la presencia de Dios cuando no queremos hacer caso a su palabra, cuando no queremos arrepentirnos de lo que el Señor nos muestra, cuando no queremos hacer su voluntad. Así que, hermanos, cuando el Señor nos hable por medio de su palabra, seamos solícitos en escucharla, seamos solícitos en guardarla. Cuando el Señor nos muestre nuestro pecado, arrepintámonos delante de Él para que el Señor nos ayude. No guardemos nada en nuestros corazones, como dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si Dios nos ha mostrado su gracia, siendo completamente indignos, ¿cómo no la vamos a mostrar a los que nos han ofendido, a los que muestran arrepentimiento? Y sé que a veces esto no es lo más fácil en nuestras vidas, pero cuando Dios nos muestra estas cosas, cuando Dios nos lleva a hacer cosas que en nuestra carne son difíciles, en lugar de huir de la presencia de Dios, como lo hizo Jonás, ¿qué debemos hacer? Debemos de ir a la presencia de Dios, ir a la palabra, ir en oración al Señor, pedir su gracia, ir a la predicación domingo tras domingo donde está su presencia, ir a la comunión unos con otros para alentarnos al amor y a las buenas obras. Jonás, en lugar de haber huido de la presencia de Dios, él debió haber, ido al templo y decir, Dios, tú sabes que yo aborrezco a los ninivitas, me cuesta trabajo ir y predicarles, porque yo sé que eres bueno, pero Señor, ayúdame a cumplir lo que me has mandado. Él debió haber ido a la presencia de Dios, como lo hizo Moisés, que si recuerdan también él le parecía difícil ir con Faraón cuando Dios lo mandó y Dios le recordó que él es el que hizo la boca. Jeremías también tenía una orden de ir a predicar, en ese caso a un pueblo rebelde, el pueblo de Israel, y ellos confesaban ante el Señor en su presencia y decían, no puedo, Señor, es muy difícil.
pero al final Dios les daba la gracia. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, buscar la presencia del Señor para que Él nos dé su gracia en esas cosas que nos son difíciles, que nuestro corazón se rehúsa, aunque lo entendemos en nuestra mente como Jonás. El problema a veces está en nuestro corazón. Y finalmente, este pasaje nos lleva a recordar a Cristo. Pues Cristo también fue enviado por Dios el Padre, a traer un mensaje, a traer las buenas nuevas, el Evangelio, a pecadores malvados como tú y como yo. Pero a diferencia de Jonás, Cristo no solamente obedeció y vino para predicar las buenas nuevas, Él vino gustosamente, Él vino voluntariamente, Él vino por amor, no solamente para predicar, Él vino para dar su vida. Jonás fue mandado a ir a la gran ciudad de Nínive. Pero vemos como Cristo, y esto lo escuché de un predicador, vemos como Cristo se levantó y se encaminó a la gran ciudad de Jerusalén, a la gran ciudad donde lo iban a terminar matando y crucificando. ¿Por qué se encaminó hacia allá? Para mostrar y revelar al Dios de gracia y misericordia, al Dios que perdona a pecadores indignos. Y amigo que no estás en Cristo, tal vez el mensaje del Evangelio te puede parecer bastante chocante. Y recordaba a un familiar que representa a muchos incrédulos que dicen esto: ¿cómo es que Dios puede perdonar hombres tan malvados solamente con arrepentirse y creer en Jesús? Y a muchos incrédulos dicen: no, eso no me parece justo, que tan fácil Dios perdone a los pecadores. Pero Dios perdona a los pecadores indignos porque Dios no es como nosotros. Él sí es compasivo, Él sí es misericordioso. Y dice Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el Señor llama a los incrédulos aquí a que se arrepientan y crean en este Cristo que ha revelado al Dios soberano, misericordioso y compasivo. Vamos a orar.